Bienvenidos. En el presente video vamos a hacer un ejemplo para gestión de riesgos de seguridad digital, es decir, vamos a analizar un posible riesgo que identifique el proceso relacionado con seguridad digital, ¿vale? Para ello entonces vamos a ubicarnos en uno de los procesos, vamos a tomar como ejemplo el proceso de gestión financiera. Entonces vamos a hacer de cuenta que hago parte del proceso de gestión financiera y estoy realizando el diligenciamiento de la matriz, ¿vale? Riesgo, entonces simplemente pues aquí colocamos el consecutivo, si es el riesgo número 1, el 2, el 3. El campo de descripción del riesgo lo dejaremos para un poco más adelante, ya que la descripción del riesgo va a ser un resumen de todo lo que yo analice en la columna de clase de riesgo, identificación de activos, amenazas y vulnerabilidades. ¿Listo? Entonces una vez tenga yo aquí armado el escenario, procederé a elaborar la descripción del riesgo. Simplemente es una frase donde yo reúno toda la situación, todo el escenario, ¿vale? Luego de esto vamos a pasar a clase de riesgo, vamos a seleccionar riesgo de seguridad digital. En la columna de identificación de activos de seguridad de la información, entonces vamos a basarnos, como se explicó previamente, para la gestión de riesgos de seguridad digital debo tener ya previamente elaborado mi inventario de activos de información. ¿Listo? Entonces recordemos ver el video nuevamente sobre la gestión de activos y aquí pues debimos ya haber diligenciado esta fase previamente. Entonces, los activos que nosotros hayamos colocado aquí en la columna de nombre de activo aparecerán en el instrumento de riesgos cuando yo venga a hacer la identificación de activos, ¿vale? Entonces, inicialmente vamos a seleccionar los activos, información física y títulos judiciales, inclusive los actos administrativos que también son documentos en físico, ¿vale? Entonces podemos hacer agrupaciones y analizar amenazas y vulnerabilidades en común para estos tres activos. Entonces, teniendo en cuenta que los tres activos son de información física, son tipos información física, ¿cierto? Entonces pueden tener tanto vulnerabilidades como amenazas en común. Primero debemos hablar o intentar identificar cuáles pueden ser las vulnerabilidades principales que podrían tener estos documentos, ¿cierto? Entonces una de ellas podría ser almacenamiento sin protección, ¿cierto? Que el documento simplemente esté allí sin ningún tipo de almacenamiento, que no le tengamos ningún tipo de control de quién accede, ¿cierto? Otro puede ser eliminación de forma no segura. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando estos documentos y de pronto debemos disponer de ellos, borrarlos o destruirlos en algún borrador, ¿cierto? Pues debemos hacerlo de forma segura. A veces esa es una vulnerabilidad que no hacemos la disposición adecuada de esa información, esa eliminación, ¿cierto? Ahora, entonces, frente a esta vulnerabilidad, ¿cuál puede ser la amenaza? La amenaza puede ser pérdida o modificación de la información. ¿Cierto? Y frente a la vulnerabilidad de eliminación de forma no segura, recuperación de información de medios reciclados o desechados. Entonces, frente a la vulnerabilidad, yo debo relacionar una amenaza que se aproveche de ella, ¿vale? Entonces, frente a la situación de almacenamiento sin protección, tenemos la amenaza de que se pueda perder la información o me la modifiquen, ¿cierto? O bien, si yo no elimino la información de forma segura, pues podrían recuperar la información de algún papel que yo arrugue y bote en la caneca sin haberme cerciorado de que esté bien roto el papel, ¿cierto? Bien destruido. Y pues alguien podría después ir y recuperar esa basura y tratar de recuperar la información, ¿vale? Eso en cuanto a amenazas y vulnerabilidades. Luego hablamos de las consecuencias del riesgo. Entonces,
¿qué podría pasar o qué podríamos enfrentar como proceso o como entidad inclusive si estos riesgos se me materializan? Es decir, si me modifican la información o me recuperan esa información relacionado con estos tres activos, ¿cierto? Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de hallazgos con incidencia fiscal o disciplinaria. O investigaciones por parte de entes de control, impacto en la reputación, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos con las consecuencias del riesgo si se me llegara a materializar. Ahora procedemos a evaluar o a realizar la valoración del riesgo. ¿Listo? Entonces ya tenemos establecidos cuáles son los activos, cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades que estoy analizando, ¿vale? Entonces, en la probabilidad vamos a preguntarnos qué tan probable es que me realicen esa pérdida o modificación de la información o esa recuperación de la información de medios reciclados o desechados, ¿cierto? Podemos basarnos en datos históricos, si ya nos pasó antes o no, ¿cierto? O si simplemente con el escenario que actualmente tenemos dentro de el grupo o el proceso es posible, ¿cierto? Entonces, efectos del ejemplo vamos a poner es posible, ¿vale? En el siguiente paso es evaluar el impacto. Entonces, ¿qué tan importante es o cuál podría ser la afectación para el proceso, ¿cierto? Si esa información física, si estos títulos judiciales o esos actos administrativos se ven modificados, ¿cierto? O recuperan información de documentos que yo haya destruido de forma indebida, ¿cierto? Entonces podríamos hablar con base a lo que está aquí en el inventario de activos de información. La mayoría de activos tienen una criticidad alta. Eso podría indicarnos, ¿cierto?, que pues el impacto puede ser mayor. Sin embargo, pues esto también lo tenemos que tener en cuenta con las escalas que revisamos dando clic aquí en la celda de impacto, como nos explicaron en los videos previos, ¿vale? Entonces vamos a tener una zona de riesgo inherente, ¿cierto? Un riesgo puro en nivel extremo, ¿vale? Esto quiere decir que tenemos un nivel de riesgo que no sería aceptable para la entidad y que deberíamos hacer algo para reducirlo a un nivel bajo, ¿cierto? O a un nivel por lo menos moderado. En ese orden de ideas, entonces procederemos a evaluar descripción del control. Aquí lo que vamos a averiguar es, frente a esta vulnerabilidad de almacenamiento sin protección, si actualmente yo ya tengo algo implementado, ¿cierto? Entonces, puede ser que, sí, como proceso yo digo que yo para ese tema de almacenamiento sin protección, yo sí tengo controles. Yo hago custodia en las oficinas, ¿cierto? Y tengo archivadores con llave, ¿cierto? Entonces tengo custodia en las oficinas generadoras y tengo archivadores con llave para ese tema de almacenamiento sin protección. Actualmente yo tengo un control para esto, ¿vale? En cuanto a la vulnerabilidad de eliminación de forma no segura, podría decir que no tengo, ¿cierto? Puede darse, ¿no? Para este tema de eliminación de forma no segura no tengo, simplemente pues, no sé, las personas botan los documentos ahí en la caneca y se acabó, ¿cierto? Entonces ahora procedemos a evaluar el diseño de los controles que actualmente se tienen implementados. Entonces vamos a empezar a responder cada una de las preguntas aquí frente al control. Entonces, yo indico que tengo una custodia en las oficinas generadoras y tengo archivadores con llave. Entonces la primera pregunta me indica, ¿existe un responsable asignado para la ejecución del control? Sí, yo tengo en cada grupo de trabajo, tengo un designado para ese tema de la custodia, que controle quién consulta, quién saca los documentos, ¿cierto? Ahora pregunto, ¿el responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? Claro que sí, se le han otorgado todas las autorizaciones para que ejerza su rol sin problemas y todo. ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo? Claro que sí, la idea es que ese control me ayuda a evitar que el riesgo se me materialice,
porque constantemente lo estamos aplicando, la persona siempre pide las autorizaciones, que firmen una planilla, etc. Siguiente pregunta. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? Ejemplo, verificar, validar, cotejar. Exactamente. Entonces, las actividades que ejecuta la persona sí ayudan a prevenir, porque pues estamos ejerciendo un control sobre la documentación física, ¿cierto? Esos títulos judiciales entonces todo el tiempo se encuentran bajo llave, esos actos administrativos también se encuentran en el archivo y toca pedir esa autorización, entonces me ayudan a prevenir, ¿cierto? Siguiente pregunta, ¿cómo se realiza la actividad de control? Entonces, ¿la fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable para que permita mitigar el riesgo? Sí, efectivamente es confiable. Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución son resueltas de manera oportuna. Claro que sí, entonces cuando una persona no ejecuta el control, cuando una persona toma las cosas sin permiso, claro, todo se investiga y se resuelve oportunamente. Se hacen las revisiones correspondientes y de forma juiciosa. Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión. Claro que sí, manejamos unas planillas para el control de acceso a los documentos, entonces podemos decir que es completa, sí, tenemos evidencias de ese control que estamos ejecutando, ¿vale? Y finalmente vamos a evaluar la pregunta de ¿el control se ejecuta de manera consistente de tal manera que se mitigue el riesgo? Claro, todo el tiempo las personas están, los que custodian la información están constantemente ejecutando el control y tenemos pues que se ejecuta de manera consistente por parte del responsable, ¿listo? En este orden de ideas para el siguiente control, ¿cierto? Como aquí no tenemos un control para el tema de la iluminación de forma no segura, pues simplemente vamos a colocar que no tenemos un responsable asignado, que no se ejecuta de forma adecuada, que es inoportuno, no es un control, no es confiable. Cada una de las preguntas, pues obviamente si no tengo un control, pues obviamente debo colocar que simplemente no tengo absolutamente nada, ¿vale? Sin embargo, recuerden, en el caso que ustedes estén evaluando diferentes vulnerabilidades, deben plantearse si existe un control para cada una de ellas y evaluar las preguntas correspondientes frente a cada control para al final entonces encontrar un nivel de calificación de la solidez de todo el conjunto de controles. Entonces, para este ejemplo, el cálculo de solidez de los controles me lo ejecutará para las calificaciones que yo diligencié para los dos controles, ¿vale? Entonces, si aquí colocamos 3, 4, 5 controles y los califico, al final en esta celda se hará el cálculo de la solidez conforme a las reglas que indica la función pública. Esta celda pues es de cálculo automático, así que simplemente nos otorgará el resultado correspondiente. Listo. Ahora entonces vamos a evaluar el riesgo. En ese orden de ideas, en la celda que dice controles ayudan a disminuir la probabilidad, entonces vamos a indicar que si el control que yo estoy ejecutando actualmente sí me ayuda a disminuir la probabilidad, entonces voy a colocar directamente. ¿Listo? El control me ayuda a disminuir el impacto. En este orden de ideas, los controles no me ayudan a disminuir el impacto, sino que me ayudan a prevenir a que el riesgo se me dé, es decir, me disminuyen la probabilidad, ¿listo? Porque disminuir el impacto es que de alguna forma si se materializa el riesgo, entonces me ayuda a que el impacto no sea tan alto, ¿vale? Entonces en ese orden de ideas, para este ejemplo, los controles están orientados a reducir la probabilidad de que la situación ocurra. Y al final, entonces, me va a indicar que los controles que yo actualmente estoy implementando me ayudan a tener un riesgo residual en nivel alto, es decir, lo bajamos un nivel. Sin embargo, ese nivel de riesgo alto sigue siendo no aceptable para la institución. Listo, como mínimo todos los riesgos debemos llevarlos a una zona moderada o baja. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a seleccionar el tipo de tratamiento. La metodología de función pública indica que tenemos 4 opciones: evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo, o asumirlo. Asumirlo no es una opción que nosotros podamos decidir, entonces generalmente la opción está entre reducir o compartir y transferir. Como estas son cosas que digamos en ese orden de ideas yo como proceso puedo mitigar realizando acciones, entonces
voy a irme con la opción de reducir. Voy a implementar controles adicionales para bajar aún más este nivel de riesgo a una zona ya aceptable. Entonces, para proceder con el diligenciamiento de los nuevos controles que voy a implementar, debo utilizar la columna de acciones. ¿Listo? Entonces, con base al control que actualmente se está implementando, que es custodia en las oficinas generadoras y archivadores con llaves, ¿cierto? ¿Qué otras acciones podría yo implementar para este tema de acceso no autorizado? ¿Cierto? Entonces, podría, por ejemplo, implementar controles como aplicar el manual de políticas, ¿cierto? El manual de políticas de seguridad de la información para el buen uso de los activos de información, sección 421, escritorio limpio. Ese puede ser un control, ¿cierto? Ahí se nos indica que no debemos dejar documentos importantes encima de la mesa sin aseguramiento, ¿cierto? Otro control puede ser emplear las cajoneras que todos como funcionarios tenemos, ¿cierto? Hay que empezar a hacer uso de esas cajoneras de forma más juiciosa, ¿cierto? De las cajoneras con llave. Puede ser otro control, ¿cierto? Para el caso del control de destrucción adecuada de la información, ¿cierto? Ya que pues tenemos esa vulnerabilidad de que no se eliminan los documentos de forma segura, entonces podemos implementar un control relacionado con uso de trituradora de papel, ¿cierto? Y también podemos asistir a las capacitaciones en seguridad de la información, ¿cierto? En esas capacitaciones se dan lineamientos de cómo ejecutar todas las acciones, nuestros trabajos de forma más segura, ¿cierto? Les podemos generar tips semanalmente, también ver los tips de seguridad que se envían y aplicarlos, ese tipo de cosas, ¿cierto? Asistir a las capacitaciones en seguridad. Son acciones que como proceso podría ejecutar. Si yo deseo desarrollar nuevos procedimientos o procedimientos adicionales para el aseguramiento de la información, lo puedo hacer. Entonces, en cada caso, yo voy a colocar controles adicionales para reducir el riesgo, ¿vale? En la columna anterior, ustedes van a ver que dice riesgo ser comunicado y tratado con otros procesos. Puede que, por ejemplo, para la adquisición de la trituradora de papel, entonces yo necesite comunicarlo, esa necesidad, a la subdirección administrativa, por ejemplo, ¿cierto? Para indicarles que necesito una trituradora. Y para la capacitación en seguridad, pues necesito del apoyo del grupo TIC, ¿cierto? Que ellos son los que ayudan en las capacitaciones en seguridad para mi grupo, ¿cierto? Si yo quiero una capacitación personalizada para el grupo, entonces puedo hacerlo y se programa, ¿listo? Ahora, responsable. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, el responsable de aplicar las políticas y emplear las cajoneras es, no sé, todo el personal, todos los funcionarios del proceso, ¿cierto? Puedo colocar aquí. Y en este tema del uso de la trituradora de papel, también todos los funcionarios del proceso, ¿cierto? Y de pronto para la solicitud de la capacitación al grupo TIC sí puede ser el líder de grupo. El líder de grupo es el responsable de solicitar capacitación, ¿cierto? Así lo podemos definir. Finalmente, pues debemos colocar una fecha de terminación. La aplicación de políticas podemos decirlo de forma permanente, ¿cierto? Aplicación permanente, podemos colocar, ¿cierto? Aplicación permanente. Y otras tareas sí debemos, por ejemplo, colocarlas con una fecha. Bueno, entonces hoy estamos a 6 de junio de 2021, podemos colocar como fecha, entonces, por decir algo, el 12 de octubre de 2021 para hacer la solicitud de la trituradora, y para la capacitación tenemos hasta el 12 de noviembre, por decirlo así, ¿cierto? Si así lo definimos. Y así entonces realizamos la configuración y pues la documentación de los controles que voy a implementar. Es algo importante para tener en cuenta que lo que se coloque aquí debe cumplirse.
¿Listo? Porque pues esto después va a ser objeto de verificación por el área de planeación o inclusive control interno si va a auditar estas fechas y estas actividades. ¿Listo? Para que tengamos presente que si yo coloco una fecha, entonces esa fecha es la que debemos cumplir, o si de pronto en el siguiente trimestre debemos reportar los avances, entonces solicitar la prórroga o como aplique, ¿vale? Finalmente, en la sección de monitoreo, pues entonces vamos a ir documentando avance de las acciones. Esto trimestralmente tendrán que estarlo revisando, documentando si estos controles se aplican. Se inició con la verificación de las políticas, por ejemplo, verificación de las políticas, y se socializan con todo el proceso. Y pues la idea es tener evidencia de los avances, entonces en ese caso pueden colocar un link aquí del formato de asistencia donde hablaron sobre estos asuntos, ¿cierto? Aquí el uso de la trituradora de papel se solicitó por medio de oficio a la subdirección administrativa la adquisición de la máquina, una trituradora. Entonces aquí íbamos colocando esos avances o un link, o sea, la idea es que coloquemos aquí los enlaces, los links donde esté la evidencia. Y de esta forma, pues entonces vamos documentando lo que se va realizando. Entonces así funciona la matriz de gestión de riesgos. Este es un ejemplo, pues, cómo realizar la gestión de un riesgo de seguridad digital, así como lo hicimos con este par de activos inicialmente, como fue la información física, títulos judiciales y actos administrativos. Entonces debemos analizar y agrupar los activos siguientes, ¿cierto? Entonces podemos hablar, por ejemplo, los sistemas de información, SAE y Sirena. Entonces, como son sistemas de información, pueden tener riesgos en común y hacemos el mismo ejercicio: vulnerabilidades, amenazas, ¿vale? Y ya para terminar, como ya construimos todo el escenario entre amenazas, vulnerabilidades y los activos que serían afectados por estas amenazas y las vulnerabilidades, vamos a proceder a realizar la descripción del riesgo con lo que seleccionamos aquí. Ya para finalizar, entonces vamos a redactar la descripción del riesgo. En este orden de ideas vamos a tener en cuenta las vulnerabilidades y las amenazas seleccionadas y pues los activos de información que se verían afectados. ¿Listo? Entonces vamos a redactar el riesgo de la siguiente forma: afectación de la disponibilidad, confidencialidad y la integridad de la información física, ya que podemos hablar en general de todo esto que es información física, ¿cierto? Del proceso debido a almacenamiento sin protección y la eliminación de forma no segura. Podríamos manejarlo de la siguiente forma. Entonces hablamos que podría afectarse la disponibilidad, la confidencialidad o la integridad de la información física del proceso debido a que efectuamos almacenamiento sin protección y eliminamos la información de forma no segura. Entonces así resumimos el escenario de riesgo que estamos evaluando. Y eso es todo. Aquí finaliza pues el ejemplo de gestión de riesgos de seguridad digital.